Muy buenos días a todos los que nos han saludado. Estamos, como usted ve, completos en número de asientos. Tenemos casi 30 ubicaciones y estamos completos presencialmente. Damos gracias a Dios por eso, que se puede ocupar este lugar para uno de los propósitos con los cuales fue concebido. Así que contentos de tenerle. Tenemos personas nuevas, algunos que están visitándonos por segunda o tercera vez. Estamos muy contentos de recibirles acá. Queremos proclamar siempre la palabra de Dios, estar con ustedes para instruirnos en conjunto, para apreciar toda la ley, como dice el Salmo 119. Miraremos las maravillas de su ley y eso es lo que queremos hacer cada domingo, cada martes, cada día de reunión que estamos acá. Así que todos siéntanse muy bienvenidos. Vamos ahora a enlazarnos con los que nos están viendo desde sus casas. También estamos usando este método de manera que los que no puedan llegar por número de personas o por cualquier razón puedan vernos en sus casas. Mando un saludo grande a Carlos Pizarro, que ustedes conocen, que está recuperándose de una cirugía en su cadera y está en casa. Ayer tuve ocasión de visitarlo y ahora le mando un saludo afectuoso porque sé que nos va a estar viendo a esta hora. Vamos a leer en conjunto y a hacer una pequeña breve reflexión del Salmo 53. Si tiene Biblia en mano y los que están en casa también, abra su Biblia en el Salmo 53. Es un salmo breve, es un salmo de David, que es, y ahí va a ver usted, es usado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Es un salmo muy directo, muy franco y nos revela nuestra condición. Leámoslo juntos y después analizamos. Dice así, Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Como usted puede ver, es un salmo breve, son 6 versículos nada más, que está expresando algo que debemos recordarnos siempre, que hay una necedad muy grande, y hoy día lo podemos ver cuando la gente niega que Dios existe. Dios existe no porque nosotros lo establezcamos, Él existe y nos da prueba de esa evidencia a través, ¿no es cierto?, como se conoce, de la revelación general, es decir, a través de la naturaleza, a través de todo lo que vemos creado. No existe otra aplicación más que Dios existe, y el que lo quiera negar es porque hay una necedad en su corazón, hay una ceguera que no quiere reconocer verdaderamente la única explicación válida, la única explicación coherente para poder entender todo lo que existe. Pero además de eso, aquel que niega esa existencia lo hace por una razón, lo hace por algún deseo, que es lo que nos dicen los restos de los versículos. En realidad la gente se corrompe al no concebir a un Dios, porque siente que no hay entonces ninguna ley, ningún techo, ningún límite para sus acciones. Y entonces vemos lo que sale aquí, que nadie busca a Dios, que todos se corrompen, que todos, cada uno por su camino, y es el mismo concepto que va a escribir Pablo en su carta a los Romanos para decir que no hay ninguno bueno, que no hay ninguno justo, que todos nos hemos pervertido, no hemos salido del deseo de Dios al crearnos, y cada cual de nosotros va obviamente a presentarse ante Él en un juicio. Por lo tanto, cuando la Biblia nos enseña este tipo de versículos o este salmo, tenemos que convenir que realmente esa es nuestra realidad basal, esa es nuestra realidad humana. Nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien llame.
Realmente somos caprichosos y queremos hacer el deseo de nuestro corazón. Y aunque a lo mejor no neguemos a Dios de manera evidente, nuestros actos muchas veces denotan que no estamos correspondiéndole a Él ni dándole la gloria. Por lo tanto, quisiéramos cerrar con una esperanza que nos muestra el último versículo. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Sión es Jerusalén, el monte santo. Es la representación de la ciudad principal de Israel. Y como usted sabe, alguien murió en ese lugar. Murió en el Gólgota, en una parte de Sión, que fue Cristo. Y Él, al morir en la cruz, nos provee la salvación. Él va a hacer que nuestras vidas que están esclavas al pecado, ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, vuelvan hacia Él. Cuando volviere esa cautividad, esa esclavitud del pecado, la desecharemos y volviéremos a Cristo, entonces se gozará Jacob y se va a alegrar Israel. Y al igual que ellos, también nosotros nos alegramos de que Él nos haya traído su salvación, que esa sea la esperanza de nuestras vidas. Vamos a dejar aquí entonces esta reflexión del Salmo, lo puede seguir analizando en sus casas. Puede seguir en la semana también revisándolo y dándole mucho más vueltas que lo que hoy día en pocos minutos analizamos. Y vamos a dar gracias a Dios por estar reunidos. Hay alguna petición especial que me hicieron de Rodolfo Rojas, para orar por él. Yo sé que también cada uno de ustedes tiene sus necesidades. Sabemos que estamos siempre poniendo los días lunes un informativo de oración para que se recuerde. Es nuestro día para juntarnos a orar, cada uno en sus casas, virtualmente. Y la idea es que nunca se olvide de que tenemos, a través de la oración, un comunicado directo con el Padre para mostrarle nuestra necesidad. Y hoy vamos a orar porque necesitamos escuchar hoy día su voz, su palabra, pedir también por cada uno de los que tengan necesidad, que todos pasamos situaciones difíciles y que Dios nos siga guiando en este mundo, en este caminar. Oremos. Señor, un día más, un domingo más, en el cual tenemos la posibilidad de adorarte, de alabarte, de buscar tu rostro, a pesar que naturalmente nunca lo hicimos, nunca nadie te buscó, Señor, sino que fue tu salvación, fue la alegría de recibir un Salvador en Jerusalén, que murió por nuestros pecados, es que podemos, Señor, volvernos a ti, que tú has limpiado nuestra corrupción, que has cambiado nuestro sentido, nuestra orientación de vida. Y yo doy gracias una vez más por estar acá, por tener un lugar donde alabar tu nombre, donde reverenciarte, donde buscar más de ti, más conocimiento, más posibilidades de conocer íntegramente quién eres tú, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos, los que nos escuchan en casa, los que están acá presencialmente, para que sean llenados de tu verdad, sean saciados, Señor, de esa agua que tú dijiste que el que bebiera nunca volvería a tener sed. Queremos pedirte que nos guíes, Señor, en este día con lo que va a exponer Juan Manuel. Gracias, Señor, por tener una vez más la posibilidad de que Él nos abra las Escrituras para guiarnos, Señor. Te pido también por todos mis hermanos, te pido por este joven de apellido Rojas, para que tú conoces, Señor, para que también pueda ser saciado por ti principalmente, a pesar de su dolor y sus problemas. También por cada uno de mis hermanos que tiene necesidad, que está pasándola mal, que tiene dificultades que enfrentar a diario, Señor. Recordamos la oración del Padre Nuestro que tú nos pides, Señor, orar para no caer en tentación, para librarnos del mal. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Pedimos, Señor, para que se acerque tu reino, para que tu reino se establezca entre nosotros y sea, Señor, notorio a todos los que nos ven, Señor. Gracias por un domingo más, por una oportunidad más de juntarnos para engrandecer tu nombre en medio de este Illapel, Señor. Y pedimos por nuestra nación, pedimos también por nuestra comuna, pidiendo que las próximas elecciones también que vienen, Señor, sean guiadas por tu mano bendita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como decía Pablo, damos gracias a Dios que podemos continuar con la exposición de la palabra de Dios y que Él nos permite tener este lugar para reunirnos. Ahora lo valoramos más que antes, creo yo. Post pandemia, aunque todavía la pandemia no ha terminado, pero al menos ya podemos estar aquí, vernos las caras,
Al principio, los primeros domingos, cuando llegamos aquí con Pablo, los primeros días de la pandemia, y ver este lugar vacío, era un poco triste. Pero Dios en su fidelidad nos ha permitido seguir predicando la palabra de Dios. Y digo en su fidelidad porque la pandemia en realidad fue la excusa perfecta para muchos grupos dejar de funcionar. Porque como ya no se podían reunir, muchos tomaron la excusa para no, en otros lugares, para no seguir reuniéndose. Pero contrario a eso, nosotros, en su misericordia, no por nuestra habilidad, sino por la gracia de Dios, seguimos predicando y hoy en día tenemos personas que a través de las redes sociales pudieron llegar a este lugar. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque Dios utiliza diferentes medios para que su palabra llegue a nuestros corazones. Porque más que llegue a nuestros oídos como un conocimiento intelectual, Dios quiere que llegue a nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas. Así es que le pido que tome su Biblia, ahí donde está, y la abra en el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Mientras usted lo busca, necesito hacer esta aclaración que hacemos habitualmente, domingo a domingo, es explicar que nosotros vamos de manera sistemática avanzando en la carta a los Corintios. Vamos versículo a versículo avanzando para ir entendiendo qué es lo que la Biblia está queriendo transmitir. Lo hacemos de manera ordenada y hemos decidido hacerlo así porque tenemos temor de querer transmitir no nuestro mensaje, sino el mensaje que está en la Biblia. Porque no creemos que el mensaje de algún hombre pueda cambiar al corazón de las personas, sino que es el mensaje de Dios el que puede traer alimento a nuestro corazón, alimento a nuestras vidas. Y yo sé que usted también así lo siente y por eso está en este lugar. Por eso ha venido hoy día. Así que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 7. Hoy vamos a leer el versículo, es un poco extenso lo que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 1. Dice así, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta ahí. La predicación del día de hoy, usted se sorprenderá por qué tan cortita, porque es solamente un versículo. Y lleva por título lo medular de lo que Dios pide de nosotros. Lo central de lo que Dios quiere de nosotros. No sé si a alguien le pasó en la universidad, pero a mí me pasó, o en el colegio, que de repente tenía una prueba muy grande, mucho que estudiar. Y nos veía el tiempo y decía, en realidad no me va a alcanzar el tiempo para estudiar todo con detalle. Entonces uno usaba una estrategia y se iba a lo central, se iba a lo que realmente era importante o lo que no podía dejar de saber. Entonces, a veces eso permitía que uno pudiera seguir avanzando, aprobar. Y entender lo central permitía después ir entendiendo los detalles, ir entendiendo el resto de las cosas. Y hoy día quisiera que Dios nos permitiera, porque yo sé que algunos dicen, seguir al Señor es difícil, seguir al Señor a veces es muy complicado, y lo ven como una tarea muy difícil. Pero yo quisiera que hoy día pudiéramos todos entender qué es lo medular de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo principal de lo que Dios quiere de su vida y por lo cual usted ha llegado a este lugar? Porque el resto de las cosas no se angustie. Dios conoce los detalles. Dios es el experto. Él sabe cada detalle de nuestra vida y Él trabajará con nuestro detalle. Pero que lo central, que lo principal, entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ha escuchado el dicho, a buen entendedor, pocas palabras? ¿Sí? Yo espero que hoy en día también, utilizando un solo versículo, podamos entender y podamos salir de este lugar diciendo, a buen entendedor, pocas palabras. Y es eso, creo yo, que el apóstol Pablo pretendía hacer con los hermanos de la iglesia de Corinto, con este versículo 1. Que dice, leámoslo de nuevo, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los domingos anteriores en que hemos estudiado esta carta, la segunda carta a los Corintios, hemos visto que el apóstol ha comenzado, más o menos en el capítulo 5, a hacer una exhortación
a sus lectores a que vivan para Cristo, que ya no vivan para sí. No voy a entrar en profundidad, usted lo puede buscar, está en YouTube, está en Facebook, las prédicas de esos versículos, pero en el capítulo 5, versículo 15, decía, por ejemplo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo les encarece que se reconcilien con Dios, viene hablando de esto y diciéndole, reconcíliense. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y continúa apremiando a los corintios a que no reciban esta gracia, este llamado de amor, este llamado de reencuentro, este llamado de reconciliación, que no lo reciban en vano, que no lo desprecien. Eso lo vemos en el capítulo 13 versículo 13 del capítulo 6. Dice, pues, en el versículo 1 del capítulo 6 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Luego estuvimos viendo el domingo pasado, los domingos anteriores, en realidad, una lista que Pablo da de los sufrimientos que ha tenido que tener. Eso pasa entre el capítulo 6, versículos 3 al 10, y finalmente les suplica que ellos abran su corazón, porque los corintios eran medios estrechos, estaban medios quisquillosos, estaban cuestionando un poquitito al apóstol. En el versículo 13, sí, ahora sí, dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vemos entonces que el apóstol viene haciendo un llamado a los corintios a que reaccionen ante el amor y la gracia que Dios les ha dado, ante la misericordia, ante la bondad de Dios, que los ha llamado a reconciliarse con Él, que los ha llamado a ponerse a cuentas, y le está diciendo, abran su corazón, no sean estrechos, no se pongan quisquillosos, no duden tanto, no sean tan duros de reaccionar y de venir a las plantas de Dios, que ha tenido misericordia de ustedes, que les ha hablado una y otra vez. Y ciertamente la misma vida del apóstol, los corintios podían ver ese amor, porque Pablo se había entregado por completo a ellos, había trabajado en medio de ellos, con todo el corazón. Los corintios vivían en una ciudad griega, y hace poco tuve que estudiar con mi hija los griegos. Mi hija está en tercero básico, entonces tuve que enseñarle acerca de los griegos. Y los griegos vivían en torno a sus dioses, tenían el Acrópolis. No pretendo hacerle una clase de historia, pero es bueno repasarlo, sobre todo los niños, ¿cierto? Lo repasen. Tenían su Acrópolis en alto. Las ciudades estaban abajo y arriba, en lo alto, tenían la Acrópolis. La ciudad entera miraba hacia sus dioses. Y hacían fiestas y hacían verdaderas bacanales, orgías asociadas a la celebración de sus dioses. En ese tipo de ciudad estaba esta iglesia. Y en esa ciudad, esas fiestas que se celebraban, donde se embriagaban y se relacionaban con prostitutas, eran fiestas que eran bien vistas por la sociedad. Sí, aunque usted se sorprenda, eran fiestas que eran como, era bien visto que alguien asistiera a esa fiesta, que alguien participara de eso. Y por el contrario, si alguien se abstenía, si aparecían unos cristianos, una gente extraña, diciendo, no, yo no voy a ir a esa fiesta, no voy a estar, se escondían en sus casas, eran mal vistos. Eran vistos como personas raras, personas extrañas. ¿Qué les pasa a estos que no vienen a celebrar, que no vienen a embriagarse con nosotros, que no vienen a tener contacto con los dioses? Ellos concebían que ese contacto con los dioses era a través de la relación con las prostitutas. Es en ese contexto que Pablo les dice, apártense de todo ello. Aléjense de todo ello, porque Dios ha derramado su gracia sobre ustedes, los ha llamado como un pueblo santo, los ha adquirido con el precio de sangre para que ustedes sean posesión suya. En otra ciudad griega, que era Éfeso, Pablo escribe lo siguiente. Miren lo que dice Efesios 5, capítulo 5, versículos 5 al 7. Muy parecido a lo que pasaba en Corintios, pasaba en Éfeso, y Pablo escribe lo siguiente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Era claro el mensaje, era directo. Pablo no iba con palabras bonitas tratando de adornar y ser políticamente correcto para no caer mal. Él iba directo porque sabía que lo que él estaba hablando era de vida o muerte. Que aquellos que participaban en este tipo de fiestas, aquellos que se entregaban a la cultura griega, iban camino a la condenación. ¿Por qué? Porque Dios castiga todas estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, dice la Biblia. Y que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por mucho que usted llegue y diga, pero si yo fui una buena persona, por si yo ayudé a mi vecino, a mi vecina, no se ganará el cielo con eso. Nadie puede ganarse el cielo, eso lo sabemos muy bien. Leíamos recién el Salmo, que decía que Dios miró sobre la tierra y buscó si había un entendido, si había alguien que buscara a Dios, si había alguien que realmente estaba interesado en hacer la voluntad de Dios de corazón, como Él quiere. ¿Y qué dice? ¿Qué decía el Salmo? No encontró ni siquiera uno. Y Dios conoce nuestros corazones y nosotros no podemos engañarlo. Él no puede ser burlado, dice la Biblia. Y Él miró sobre toda la tierra y no había ni siquiera uno que fuera digno de ser llamado justo, de ser llamado intachable. Entonces sabemos que Cristo vino, el justo vino a rescatar a los injustos. El justo vino a poner el precio necesario para que los injustos pudiéramos ser perdonados. ¿Y perdonados de qué? Precisamente de estas cosas. Perdonados precisamente de esta vida desperdiciada en pecados, en cosas por las cuales viene la ira de Dios. Porque sabéis que ningún fornicario es cualquier tipo de expresión sexual o relación sexual fuera del orden que Dios estableció, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces Pablo está diciéndole a los corintios que se aparten de estas cosas. Pero no lo hace apelando simplemente a consejos de moralidad o quería prevenirles enfermedades de transmisión sexual. No lo hace apelando a eso. Pablo les recuerda la sangre de Jesucristo que fue derramada, el costo, lo que costó el perdón de todos sus pecados. Los pecados que habían cometido los corintios solo podían ser redimidos, podían ser pagados de una sola forma, con el sufrimiento y la muerte del Santo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Entonces Pablo dice que como pago por los pecados de todos nosotros, para ser reconciliados con Dios, Cristo murió. El domingo pasado leíamos 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18, por lo cual salid en medio de ellos, a modo de conclusión. Y eso es lo que está haciendo Pablo, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. El versículo 1, el capítulo 7, versículo 1 es la conclusión de todo lo que viene hablando, es el punto final, es lo medular. Versículo 17 dice, por lo cual, por lo tanto, salgan de en medio de ellos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es así que entonces como llegamos al versículo de hoy día. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, versículo 1, así que, llegando a la conclusión de todo este extenso tema, de toda esta defensa que está haciendo Pablo, y las conclusiones tienen como intención descubrir lo medular, es que el oyente comprenda el punto central, aquello que Dios está pidiendo. La conclusión es llevarnos a decir, ya, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios pide de nosotros. En este caso, el deseo de toda esta argumentación es llevar a los corintios a la acción,
a tomar una postura, a tomar una decisión férrea, una respuesta contundente. Por eso él viene argumentando todo esto. ¿Y cuál es esta respuesta que el apóstol espera de los corintios? Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Capítulo 5, capítulo 6, Pablo ha venido exhortando a los corintios, tratando de convencerlos, tratando de poner argumento sobre argumento, llevarlos a entender lo que él quiere decir para llevarlos a la acción. No simplemente para que se queden con un conocimiento intelectual. Ah, sí, Pablo, tienes razón, Cristo murió por mí. Ah, sí, es verdad, sí, Dios está llamando a que me reconcilie con Él. Sí, Pablo, tienes razón, está bien tu exégesis que estás haciendo de la Biblia, está correcta tu estudio como lo dices. Pablo está queriendo llevar a los corintios a una acción, a un actuar. ¿Y cuál es este actuar? Limpiémonos de toda contaminación, de cuerpo y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Pero quisiera que fuéramos lentamente viendo ciertos detalles de lo que está diciendo este versículo 1. Porque dice palabras que no están puestas porque sí, sino que tienen un propósito. Cada palabra que Dios puso en su Biblia, en su escritura, tienen un sentido valiosísimo y nosotros debemos estar atentos a ellas. No despreciarlas, no dormirnos, sino estar despiertos para escuchar todo aquello que Dios quiere decirnos. Dice, amados. Así que, amados. Podría haberle dicho, así que corintios, así que hombres porfiados, así que cualquier cosa, ¿cierto? Pero le dice, así que, amados. Este no es un llamado a miembros de un club social o un grupo político. Este es un llamado a los amados de Dios, a aquellos por quien Cristo dio su preciosa vida y son el especial tesoro de Dios. El famoso texto, Juan 3:16, que a veces los hermanos pentecostales predican en la calle y uno escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera, tanto fue el amor de Dios, que dio, ¿a quién? A su único Hijo, a su unigénito. Ese es el tamaño de su amor. Esa es la medida de su amor por usted. Ese es el límite de su amor. O sea, Él fue capaz de entregar a su Hijo unigénito por rescate de nosotros. Nadie puede ser entonces más amado. Nadie. Aunque usted lo ame su mamá, su abuelita, sus hijos, usted no es más amado que aquel por quien Jesucristo fue entregado para que usted fuera perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que los que creen en Él no se pierdan, no vivan en este mundo, no vivan camino hacia la condenación, porque un día Dios juzgará cada obra de cada ser humano, juzgará cada actuar y cada pensamiento, y Él va a determinar con justo juicio quiénes merecen condenación. Y de hecho ya lo ha hecho, lo acabamos de leer en el Salmo. ¿Quién merece condenación? Todos, todos, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes se salvan? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el famoso pasaje de Isaías 53 también, que dice, mas Él molido fue por nuestras transgresiones. Jesús recibe el castigo de nuestra paz por amor a nosotros. Entonces Pablo apela y dice, ustedes son amados, profundamente amados por Dios. Esto no es llamado a unas personas que forman parte de una agrupación sencilla. Ustedes son amados de Dios. Y Pablo está queriendo hacer reaccionar al lector para que nos demos cuenta que el llamado de Dios es un llamado de un Dios amante, de un Dios
que nos ha entregado la vida, que nos ha dado su perdón, que debiendo Él haber apretado el botón, entre comillas, para destruirnos, Él se puso delante para recibir aquella destrucción. Amados, amados. En el caso de los corintios, este amor también había sido claramente palpable a través de la entrega del apóstol por ellos. Él se había entregado a tiempo completo, trabajando con paciencia, con amor, dedicando horas a enseñar la palabra de Dios e incluso trabajando con sus propias manos para sostenerse él y no tener que vivir de las ofrendas de sus hermanos. Ellos habían visto este amor, ellos realmente habían sido amados. Personas ajenas a la palabra de Dios, lejanos de los pactos, como dice Efesios también. Sin Dios, sin Mesías en el mundo, el Mesías llegó a su puerta. Ellos no buscaban a Dios y Dios apareció en su camino. Y no sé si usted puede decir así también en mi historia. Yo no caminaba hacia Dios, pero Dios apareció en mi camino. Apareció a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de una predicación, a través de una persona que me habló. Yo estaba con mi mente puesta en cualquier otra cosa. Yo no estaba leyendo la Biblia, buscándolo, tratando de que Él me respondiera. Yo estaba buscando solución a mi problema. Y el Señor llegó a mi puerta. Estos amados, se les dice, puesto que tenemos tales promesas. Y quiero que definamos qué es una promesa. Veamos quién es el que promete y qué es lo que promete. Somos los amados de Dios. Somos aquellos que hemos sido perdonados. Y a los amados de Dios hay una promesa puesta delante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Bueno, ¿qué es una promesa? Déjeme leerle una definición de diccionario. Dice, promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona para cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Es un ofrecimiento solemne. Una promesa es que alguien se compromete a algo y su honor está como garantía de que eso se va a cumplir. Yo te prometo que la próxima semana te acompaño a hacer un trámite, por poner un ejemplo. Lo que está en juego es el honor de esa persona, su palabra. Eso es una promesa, ¿cierto? Es un ofrecimiento solemne, no es cualquier palabra de cortesía, no es algo simple. Se está ofreciendo de manera honrosa, de manera solemne, ¿cierto? Se está adquiriendo un compromiso. Ahora, lo interesante de esto es quién adquiere este compromiso. ¿Quién está haciendo esta promesa? ¿Quién es la persona que está haciendo un ofrecimiento solemne a estos amados? ¿Quién es? La respuesta está en el versículo anterior. Capítulo 6, versículo 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice, ¿quién dice? El Señor Todopoderoso. ¿Quién es el que promete? El Señor Todopoderoso. Yo le dije que ninguna palabra está porque sí en la Biblia. Y Pablo podría haber aprovechado el espacio y haber dicho, mejor voy a escribir, dice Dios, dice el Señor, dice mi Dios. Pero Pablo escribe, dice el Señor Todopoderoso. Porque Él está diciendo que aquel que promete es aquel que es invencible, que aquel que es indetenible, aquel que creó todas las cosas, aquel que formó todo, los cielos y la tierra. Él es el que está prometiendo, Él es el que está haciendo un ofrecimiento solemne a los amados. No es cualquier persona que está adquiriendo este compromiso, es el Todopoderoso. Esto es impresionante, porque nos dice que quien promete es el Omnipotente, a quien nadie, ni los cielos ni la tierra, se pueden comparar, al cual nadie se le puede oponer. En el Antiguo Testamento se ocupa la palabra Jehová Sebaot, en vez de Dios Todopoderoso, que significa Dios de los ejércitos,
o sea, aquel que comanda los ejércitos invencibles del cielo. Si el Todopoderoso está prometiendo, ¿hay alguien que pueda impedir que Él cumpla esta promesa? ¿Hay alguna circunstancia, hay alguna creación, hay alguien en el cielo o la tierra que pueda impedir que Dios cumpla lo que está ofreciendo? Nadie. Es el Dios Todopoderoso que está haciéndonos este ofrecimiento. Se lo está haciendo a los amados, a aquellos a quienes ha llegado el Evangelio a sus corazones, a aquellos que han escuchado que Jesús ha pagado sus pecados, a aquellos que han clamado al nombre de Jesús y han recibido el perdón de sus pecados. A ellos Dios le está haciendo un ofrecimiento solemne, le está haciendo una promesa. Y quien la está haciendo es el Todopoderoso, aquel que nadie puede impedir que lo cumpla, que lo haga. Entonces veamos qué es lo que promete. Ya sabemos que no fuimos nosotros los que le prometimos a Dios, sino que es Dios quien nos prometió a nosotros. Y si Dios es Dios, entonces veamos qué es lo que nos está prometiendo. El versículo decía, teniendo tales promesas, queriendo reforzar la idea que estas promesas son incomparables, que estas promesas son tremendas. Le insisto, cada palabra tiene un sentido. Pablo no dice teniendo promesas, como si fuera cualquier promesa, sino que dice teniendo tales promesas, semejantes promesas, promesas incomparables. ¿Cuáles son estas promesas? También esto está en el versículo anterior, en los versículos que leímos la semana pasada. Versículo 16 dice, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, si Dios habitara y anduviera en medio nuestro, cuánto gozo, sanidad y paz se derramaría sobre nuestros corazones, sobre su vida, sobre su familia, si Dios caminara en medio nuestro. Si Dios habitara aquí, si Dios habitara con usted, si Dios habitara en su lugar de trabajo, si Dios habitara en su cama, si Dios habitara con sus hijos, cuánta paz tendría usted en su casa, cuánto gozo, cuánta alegría, cuánto descanso tendríamos. Y es Dios quien promete, yo habitaré entre ustedes, yo estaré, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mis hijos, yo les llamaré hijos e hijas. Si tan solo dejáramos de jugar a ser cristianos, dejáramos de llorar por cosas que no merecen la pena, hiciéramos a Cristo verdaderamente el Rey de nuestros corazones, dejáramos lo inmundo, dejáramos las cosas de este mundo, Dios promete, Él cumplirá, yo caminaré entre ellos, yo caminaré entre ustedes, yo estaré, yo habitaré ahí. Y la última vez que Dios caminó entre nosotros, por así decirlo, los ciegos vieron, los cojos saltaron, los mudos hablaron. A los pobres fue anunciado el Evangelio. Cada vez que Dios ha venido sobre ese lugar, sobre un lugar, los esclavos son liberados, los cautivos son liberados. Dios promete habitar en medio de aquellos que toman en serio sus palabras, que no reciben en vano su gracia, que no juegan a ser cristianos, sino de todo corazón se rinden al Rey de los cielos. Él promete, habitaré y andaré en medio de ustedes, seré a ustedes por padre, y ustedes serán mis hijos e hijas. Yo sé que usted lo hace también con sus hijos y sus hijas, pero si mi hijo tiene hambre, mis hijos tienen hambre, yo busco saciar esa necesidad. Yo salgo a trabajar todos los días, no tanto para mí, sino más para mi familia. Para que mi familia no le falte alimento, para que no le falte abrigo. ¿Cuánto más Dios suplirá nuestras necesidades si nosotros somos llamados sus hijos y sus hijas? Es Dios quien está haciendo esta promesa, este ofrecimiento solemne de suplir todas nuestras necesidades. Ya estoy terminando. Pero yo sé que algunos tal vez no creen en esto. No aquí, no en esta iglesia, en otro lado, tal vez. Prefieren seguir buscando su vida en este mundo.
Han hecho concesiones con la filosofía de este mundo y creen que lo que estoy diciendo es una especie de pensamiento positivo, comparable a algunas filosofías orientales o a la autosuperación. No saben ni conocen quién es el que promete. No saben de quién estoy hablando. Pero aquellos que en Jesucristo hemos visto a Dios, aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios y hemos visto en su rostro la vida eterna, tenemos un anhelo que quema en nuestro corazón. Y ese anhelo es un clamor de lo profundo de nuestro ser que dice: Abba, Padre. Abba, Padre, Padre mío. Padre, yo quiero que tú habites aquí. Yo quiero que te manifiestes en este lugar. Yo quiero que camines entre nosotros. Eres tú nuestra necesidad. Eres tú nuestro sustento. Eres tú el gozo de nuestra vida. Eres tú la fortaleza de nuestro corazón. Eso decía el salmista. El salmista decía: tú eres el gozo de mi salvación. Tú eres el gozo de mi corazón. David le adoraba. David sabe que un pastorcito que fue abandonado, era hasta por su propio papá, fue olvidado. No abandonado, olvidado. Porque cuando fueron para la fiesta de David, fueron a nombrarlo rey, fue el profeta Samuel, ¿cierto? Para los que han leído la Biblia. Le dice a Isaí, el papá de David, le dice: tráeme a tus hijos, porque de tus hijos Dios ha prometido, ha querido levantar un rey para todo Israel. Y Dios va a estar con él y yo lo voy a ungir. Lo puede leer después en la Biblia. Dice el pasaje que el papá de David llamó a todos sus hijos, menos, adivine quién, menos a David. El padre de David había despreciado a David. Lo menospreciaba, tal vez porque era pequeño, tal vez porque era joven. Pero Dios había puesto sus ojos en él. Y sabe, dice la Biblia, que el profeta dijo: no nos vamos a ir de aquí, no vamos a celebrar, no vamos a hacer nada hasta que no venga ese niño, no venga hasta este lugar. Y el padre de David tuvo que llamarlo de entre medio de las ovejas. Y llegó así, con olor a oveja, a presentarse a una fiesta, a su fiesta. Y fue ungido rey. Y ese pastorcito de ovejas es el que decía: mi gozo, mi fortaleza es el Señor. Él no era un jovencito que decía: ay, es que mi papá me abandonó cuando chico, mi papá no me pescaba, tengo tantos traumas, tengo tantas carencias. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Ese niño estaba olvidado por su propio padre, entre las ovejas, entre los animales. Pero en ese lugar, ese niño cantaba alabanzas a su Dios. Muy probablemente muchos de los salmos que después leemos fueron inspirados o fueron incluso algunos iniciados en ese tiempo. Él siendo un niño, él siendo un jovencito. Pero el gozo de su corazón era que él habitaba en la presencia de Dios. Él es el que dice, el que escribe el famoso Salmo 91, que muchos ponen en sus casas abierto como si eso fuera mágico y eso lo fuera a proteger. Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mismo que escribió el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando él dice nada me faltará, es porque nada le faltará. A él no le faltaba gozo, a él no le faltaba paz, porque él sabía quién era su pastor y quién había prometido caminar con él. Aquellos que somos llamados amados, porque Él nos amó primero, limpiémonos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el Señor promete habitar en medio nuestro. No toquemos lo inmundo, apartémonos, no porque seamos mejores, sino porque quien nos llama es santo, es puro. Porque quien nos llama es el Dios que aborrece la maldad. Queriendo incluir toda clase de impureza, Pablo es el que decide usar este adjetivo toda. Limpiémonos de toda contaminación, ¿cierto? De espíritu, de carne y de espíritu. Pablo recalca que la contaminación afecta tanto al cuerpo como al espíritu, es decir, a la persona en su totalidad. El concepto no es tanto hablar que existan contaminaciones del cuerpo y otras del espíritu, aunque
algunos podrían decir que cuando Pablo dice contaminación del cuerpo se refiere a las relaciones sexuales, porque ahí se involucra el cuerpo, y las del espíritu pueden ser con respecto a filosofías o doctrinas de demonios. Pero más que eso, la idea del apóstol es decir que nos limpiemos en totalidad, no solamente en parte, no solamente un área de mi vida, sino por completo. Así como dice en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la segunda venida del Señor. Ese es el concepto, la idea del apóstol. Nos está llamando a que nuestra entrega por el Señor, nuestra búsqueda del Señor sea completa y nuestra santificación sea completa. Si las promesas son reales, y de hecho lo son, entonces es razonable que sus beneficiarios hagan el mayor esfuerzo posible por agradar al dador de estas promesas. Por consiguiente, Pablo pronuncia una exhortación en la que se incluye a sí mismo y también a sus colaboradores, por supuesto, en la cual humildemente quisiera incluirme yo también. Limpiémonos, limpiémonos. Este llamado no significa que nos limpiemos una vez y listo. Este concepto de limpiémonos es un limpiarse constantemente, es un apartarse constantemente, es un santificarse constantemente. Perfeccionar, es decir, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vivir santamente con temor reverente delante del Todopoderoso que nos ha prometido habitar en medio nuestro. Esto es lo medular de lo que Dios quiere que usted entienda. Él ha prometido estar con usted. Él ha prometido acompañarle. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Todopoderoso va a estar conmigo y me va a acompañar, ¿de quién temeré? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre, desnudez? ¿Espada? ¿Principados, potestades? Dice la carta a los Romanos. Estoy seguro, dice el apóstol, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, si somos amados, limpiémonos. Tomemos en serio la invitación que el Señor está haciendo a cada uno. Él habitará con usted. Él lo ha prometido. Él será su Padre. Él lo sustentará. Él lo alimentará. Pero usted límpiese, limpiémonos de toda contaminación, no de algunas cosas. Sí, yo ya dejé, no, si yo antes tenía problemas con el alcohol, ya lo dejé. Muy bien que lo haya hecho, pero deje también el chisme, deje también la murmuración, deje también de escuchar aquellas cosas que no lo edifiquen, deje también de pensar aquellas cosas que solo contaminan su alma. Deje de guardar ese rencor y ese odio. Límpiese de contaminaciones de carne, pero también de espíritu. Y el Señor promete, yo habitaré en medio de ustedes. Si Dios habitara aquí, si Dios se manifestara aquí en medio nuestro, Illapel no volvería a ser el mismo. Illapel pasaría a ser la ciudad más importante de Chile. ¿Sí? ¿Sí? Si no, acuérdense de Nazaret. La ciudad tal vez más desconocida del Imperio Romano. Pero ahí caminó Dios. Y esa ciudad, y esa región, hoy en día, Jerusalén y toda esa región, es quizá la región más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, un día Dios se manifestó. O si Dios se manifestara en medio nuestro. Pero si nosotros creyéramos en esto, si realmente nos aferráramos a esta promesa, y si es así, entonces nos limpiaremos. Entonces buscaremos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Oremos. Padre bendito, tú conoces el anhelo de nuestros corazones. Señor, y conoces también nuestra debilidad, conoces, Señor, nuestra incapacidad, conoces, oh Dios,
nuestra torpeza. Mas tu gracia es mayor. Mas tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Señor, en nuestra vida ha abundado el pecado, ha abundado la rebelión, ha abundado el pecado en nuestro cuerpo, en nuestros labios, en nuestros pensamientos. Mas rogamos porque en nuestra vida, Señor, sobreabunde tu gracia y tu evangelio resplandezca y nuestros pecados, Señor, sean quitados y podamos vivir vidas santas, vidas rectas, vidas que ponen su mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Señor, ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, conociendo, Señor, que tú has prometido habitar en medio nuestro. Y si tú estás con nosotros, Señor, entonces lo tenemos todo. Entonces nada nos falta. Entonces podemos decir como el salmista, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Que tú nos harás descansar en delicados pastos. Que tú nos pastorearás y que nos darás aguas limpias. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, nuestro corazón no temerá, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Porque tú vas delante de nosotros y aún frente a nuestros enemigos, tú aderezas una mesa para que nosotros disfrutemos de la comunión contigo. Ayúdanos a creer en tu palabra, a realmente reaccionar, Señor, porque tú estás pidiendo esto de nosotros. Así como Pablo pedía a los corintios que reaccionaran y que entendieran quién era el que prometía para que se limpiaran. Así también nosotros queremos actuar, queremos reaccionar, Señor. Y dejar de vivir jugando a ser cristianos. Dejar de tomar un compromiso liviano contigo y tomar un compromiso de vida. Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y viviendo vidas en el temor de ti cada día. Señor, danos de tu gracia. Y que tu perdón, Señor, se derrame sobre nuestros corazones. Para que podamos, Dios, con libertad correr hacia ti. Te doy gracias por las personas nuevas que hay en este lugar. Te doy gracias, Señor, por aquellas a las que tú has traído, estás atrayendo, no hacia nosotros, no hacia este lugar, sino hacia ti. Pero te ruego que puedan comprender a cabalidad lo medular de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú pides, Señor? Que tú eres Dios celoso, amoroso, bondadoso. Pero tú pides, Señor, que nosotros seamos tuyos, porque tú has prometido ser nuestro. Te adoramos y te alabamos, Señor. Y te damos tantas gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie. Nos despedimos de los que nos ven por las redes sociales. Que Dios los bendiga. Y si quiere venir acá a las reuniones, bueno, llegue temprano porque ya no hay espacio por causa de la pandemia. Tenemos que tener un número acotado de sillas y las sillas hoy en día están todas ocupadas. Así que si usted quiere llegar, venir, venga, pero venga temprano. Eso. Dios los bendiga.